¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. El día de hoy les vamos a mostrar, dándole seguimiento al primer video. Esta es la segunda etapa de lo que viene siendo hacer una colmena de abastidor por colmena, para hacer en lugar de un núcleo una colmena completa. Primero que nada hay que desinfectar la cuña con calor, porque luego la cuña se lleva puede llevar barroa, puede llevar algunos ácaros, o puede llevar, en su defecto, se puede contaminar por hongos. Entonces aquí lo que hacemos es calentarla para, a base de calor, eliminar lo más posible las bacterias. Es una desinfección que nos exige más que nada todavía las normas de sanidad. Aquí la limpiamos con el cartoncito. Ay, ay, ay. Ese humito me está pegando fuerte. Ahí está. Está listo. Está calientita. Ahorita lo que vamos a ver, recuerden que no todo funciona igual donde quiera. Hay zonas que funcionan, hay zonas que no funcionan. Al menos en nuestra zona esto no ha funcionado. Les digo porque luego hay comentarios de algunos compañeros: eso no sirve. Sí, a lo mejor en tu zona no sirve. Nosotros estamos en la zona de León, Guanajuato, en el Bajío. Aquí tenemos 3 floraciones. La primera es mezquite, Varaduz y multiflora. Para el Varaduz tenemos que movernos unos 15 kilómetros y ya estamos en el Varaduz. Multiflora y mezquite en esta zona es perfecta. Ahorita estamos en noviembre 9 y vamos a ver la segunda etapa de cómo hacer una colmena sin debilitar las demás colmenas. En el video anterior vieron cómo quitamos un bastidor por colmena. Aquí tenemos, allá les ejemplificamos con uno. Aquí tenemos 9, 10 colmenas que se hicieron la misma fecha, y ahorita le vamos a poner su reina. Chequen por favor el dato. ¿Quién me va a ayudar con el humo? Yo. Las reinas. Aquí tenemos una colmena recién hecha. Les acabamos de dar alimento hace rato. Aquí está su torta proteica. Es torta proteica de apitir, de rosanco. Aprovecho por ahí el que guste y quiera acompañarnos el día 29 de este mes de noviembre del 2022. Vamos a tener un evento apícola. Que quiere informes, por ahí mándenos un WhatsApp y le vamos a dar informes. Dálmela. Esta es pura miel, ¿por qué? Porque ya nació la postura y no tiene reina, acuérdense. Entonces este es un núcleo. En lugar de núcleo hicimos una colmena. Si ustedes se fijan, ya nació toda la abeja. No tenemos caray, si traemos postura, miren. Aquí me debo de haber traído una reina. Chécale si alcanzaras a ver las posturas adentro con la cámara. Son como unos arrocitos. Sí o sí. Pues ahorita ya luego lo analizamos. Bueno, sí. Aquí tenemos una postura recién. Ahí nos damos cuenta que ya trae su reina. Yo ya no necesito buscar la reina, porque yo ya sé que ahí la tiene. Desde el simple hecho que trae postura. Miren, ahí está la postura ya operculada. Traemos postura abierta, operculada, reserva de polen, reserva de miel. Traemos una colmena en excelentes condiciones. Normalmente luego se nos carga la cría a un lado. Del lado contrario traemos pura miel.
Acá ya traemos postura. Entonces vamos a meter este a su lugar. Ya trae reina, ya no le necesitamos meter reina. Trae su comida y trae su torta. No estaba en la tapa. A ver. Vamos a ver la siguiente. Fíjense de la luz. O acá o acá. Esta colmena no la alcanzamos a completar ese día. Nos hizo falta bastidores. De todos modos la hicimos al tamaño que nos dio. Pero ahorita ya vamos a ver si trae postura. Porque a veces nos ganan las reinas, traen una celda real. Porque están tan fuertes que quieren enjambrar. Y aquí tenemos postura recién puesta. Esta trae su reina. Entonces la verdad no hay mucho que hacerles. Yo veo que muchos en sus videos les enseñan y le hacen así, miren. Yo no lo estoy criticando. Simple y sencillamente quiero que vean que si ustedes quieren crecer en esta industria, en este negocio de la apicultura, necesitan ser más prácticos. Si se ponen a hacer eso de esa manera, no van a alcanzar a revisar ni 50 colmenas en todo el día. Para eso necesitan ponerse la pila, trabajar un poquito más recio. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a checar esto. Si no lo hacen así, pues no avanzan. Hay que tener cuidado, sí hay que tener cuidado. Pero hay que hacerlo rápido. ¿Por qué? Nosotros estamos trabajando por semana alrededor de 1500 colmenas. Imagínense ustedes, si trabajamos a ese paso no alcanzamos a hacer nada. Traemos pura miel. Le falta su reinita. Aquí tiene las celdas reales, miren. Ustedes identifican. Yo sé que el que es experto, pues no necesito explicarle. Esto es para gente que no sabe. Aquí traemos celda real. Celda real. Y vamos a quitar las celdas reales. ¿Sí? Al que le sirvan esto, aprovéchelo. Quédate un poquito. Miren todas las celdas que hay. Le quitamos las celdas. Le sacudimos la abeja para trabajar más rápido. Al cabo que no hay problema, no hay forma de que matemos la reina, no la tiene. Está súper bien. Normalmente, fíjense, una colmena trae reserva de polen en la orilla, trae reserva de miel o a la inversa, y después trae la postura. Vamos a poner aquí una reina. Permítame, una reina. Esta reina, cuando el candy es muy duro, le picamos aquí el candy para que salga rápidamente. Hay dos formas de meter la reina. La podemos meter así, de esta manera, que quede boca abajo, para que la miel que escurra al cerrar los bastidores no nos la vaya a ahogar. Fíjense aquí cómo escurre la miel. Si fuera al revés, se ahoga la reina. Para evitar que se ahogue y que quede la rejilla libre para que le den de comer en lo que sale. Cuidado cuando pongan la torta, porque también si la torta se escurre, le cae encima y la puede ahogar. Espacio. Aquí tenemos otra. Esto que ven ustedes aquí no es cocaína que se anden drogando las colmenitas. Eso es polvo de ajo con azúcar molida. Eso es para evitar infecciones. Aquí vemos que no hay postura de reina, no hay celda real. Vamos a revisar los demás. Miren, aquí está la celda real. Si ustedes se fijan, traen suficiente abeja. No digamos que están, uy, qué bárbaro, qué bruto, qué bestia, pero están buenas. Aquí tenemos las celdas reales. ¿Sí?
Hay que quitarlas todas porque si no las quitamos, nace una y nos mata la reinita que metemos. Y luego pues es una inversión como de 200 y fracción por reina. No nos conviene tener esa pérdida. Hay que protegerla sacando todas las celdas. Sacudimos para revisar más fácil. Aquí hay una celda, aquí hay otra celda, ok. Aquí no traemos celdas. La última es reserva, entonces no hay necesidad de revisarlo. Aquí podemos trabajar de la siguiente manera. La otra forma de poner la reina está picada. La ponemos aquí así, miren, que quede la mallita aquí para que le puedan dar de comer en lo que sale su tortita, y ya la tapamos. Entonces no necesitamos luego abrir el cajón para sacar la caja. Ya cuando llegamos en la siguiente ocasión, nada más es retirar la cajita de ahí de arriba sin mover los panales. Ya salió la reina. Miren, así la abeja. Miren qué chulada, qué población traemos de abeja. Déjame poquito humo acá. Esta, como tiene mucha población, limpió el polvo de ajo luego. Traemos postura, señores, quiere decir que dejamos huérfana más de alguna cajita. Miren, ya se enojó y me picó. Traemos huérfana más de alguna cajita por ahí, de donde sacamos estos bastidores. Suele suceder, digo, ese es el riesgo, pero aprovechamos para cambiar también las reinas. Trae postura recién, está súper bien. ¿Okay? Con cuidado, pero dijo aquel despacio que voy deprisa. Así es que sí es despacio, pero constante. Vámonos. Esta ya trae su reina. ¿Dónde? Su torta. Ah, la torta se ando robando. Agárrate el humador, hijo, para que él mueva eso. Te agarres el humador o a la inversa, destápele la caja. La abeja está bien desde ahí te queda bien. Si le das acercamiento te queda bien. Échame uno, por favor, mira, está picando. Esta la vemos que está muy bonita, está muy poblada. Este bastidor normalmente es reserva. Miren, trae una celda, 2 celditas, 3, un montón. Trae otra. Todas las celditas hay que retirarlas. ¿Sí? Esto es para que aprendan una tras otra. Digo, son varias repeticiones para que no haya fallas, no se les olvide. Miren qué chulada de postura. Digo, esta es la postura que ya metimos. La metimos desde que dividimos, desde que hicimos la extracción de un bastidor de cada colmena. Por eso les digo que estas en 15 días son unos monstruos, porque vuelven a hacer toda esa abeja. Y si así están llenas de abeja, imagínenselas naciendo la otra tandada y ya poniendo la reina. Entonces la reina en 3 días máximo ya está poniendo. Hay veces que sale y el mismo día pone. Depende mucho de nuestro tipo de reina. Así es de que si nosotros queremos acelerar los procesos para llegar a una buena cosecha y empezamos a hacer esto 2 meses antes, olvídense, ahorita que estamos ya para entrar al mes de
diciembre, empiezan a invernar las colmenas. Nosotros con esto que estamos haciendo es una aceleración. Las obligamos a abrir postura porque le estamos dando reina, le estamos dando población y esto las acelera. Nosotros trabajamos la polinización en los berries y para poder hacer eso tenemos que traerlas bien activadas, que estén poniendo, que tengan buena postura, buena población, para dar el mejor servicio a nuestros clientes de polinización. En la reina, por favor. Miren, aquí se la vamos a poner. Está la abeja. Esas son las ventajas de hacer una colmena prácticamente completa y no andar quitando 4 bastidorcitos a una sola y batallar para hacerlas crecer las dos, ¿no? Estamos hablando que son 8 días de que hicimos el trabajo, 9 días. En otros 8 días se las voy a presentar el tercer video. Aquí ya está poniendo. No se alcanza a apreciar al 100. Y entonces van a ver ustedes que ya van a estar todos poniendo. Y va a estar súper poblada. Ya está la postura. No le encuentro la reina, pero postura sí trae. Está, ya está. Para allá. Miren nomás que chulada. Tómale aquí arriba. Esta es la ventaja de hacer colmenas en lugar de núcleos. Una superpoblación. No andamos batallando que si quiere o no quiere, que se agarró la reina. A como quedan ellas. Miren, era lo que les comentaba. Esta ya abrió las celdas. Quiere decir que ya nació una reina. Esa reina debe de andar por aquí ya chambeando. Aquí traemos, en traemos una celda real. Aquí la vemos, miren. Aquí está la reina que iban a hacer. A ver, agárrame aquí el bastidor, ¿no? Ténmelo. Miren. Va a ser la reinita que ya iban a hacer. Unos 2 días máximo ya estaban haciendo. Pero ya nació la otra. Entonces abrió a todas las demás. Necesitamos ver que ande por aquí, si no para meterle otra reina. Porque a veces nacen, se aguijonean una con otra, las dos quedan heridas de muerte, no se queda ninguna. Entonces necesitamos de buscar, cerciorarnos de que aquí ande la reina, aunque sea virgen. La reina virgen es un poco más pequeña. Miren, aquí trae más celdas. Hay que tener cuidado que las celdillas caigan fuera, porque son tan inteligentes que la recogen y la vuelven a meter en otra celda. Recogen la larva si se las dejamos ahí. A como yo la veo, me queda duda de que hayan sacado la reina, porque hay más celdas. Si no, ya las hubieran roto todas. Posiblemente esas salieron malitas y la sacrificaron. Yo no voy a arriesgar el avance de mi colmena por una reina. Prefiero invertirle en la reina y meterle una reina. ¿Para qué? Para que me dé avance rápidamente. En 8 días ya tener una super postura, una super población, y
que estén bien equipadas para la polinización. Mucha gente se queja que en la polinización se les mueren muchas. Pues sí, les llevan núcleos, no les dan de comer, no les dan nutrición, entonces tienen una colmena débil. El humo y por eso tenemos esas pérdidas. Humo. Tampoco es necesario que le echen tanto humo, así como se le está aplicando aquí de una manera muy tenue. Esto es precisamente para que la abeja no se acelere, porque si le echan mucho humo obligan a la abeja a salirse, y si trae reina luego la matan porque la estresan demasiado. Aquí no traemos reina. Entonces es importante. Un poquito más humo aquí, por favor. No, leve. Es importante no acosarlas tanto con el humo. Una pequeña dosis de humo, muy tranquila, para que no se salgan de su cajón, no se estresen. ¿Sí? Esta ya nació toda y ya se nos llenó de pura miel. Vamos a meter acá, atrasarlo un poquito que quede como reserva, para dejarlas que están abiertas, para que la abeja le empiece a poner la reina en cuanto salga, en cuanto se libere. Miren, aquí traemos más celdas reales. Ahorita desgraciadamente venimos un poquito tarde, el sol se nos está cayendo ya, es temporada que el sol anochece muy temprano, ya van a ser las 6, entonces se nos va a acabar la luz del día, por lo tanto la posición de la cámara no es la más óptima porque tiene que estar del lado contrario. Por eso es importante sacudir para que no se nos pierdan las celdas reales, porque si se nos pasa una, esa nos puede echar a perder todo, nos puede matar la reina, provoca que las demás defiendan la reina de casa, maten a la reina que metimos y ya tuvimos una pérdida y un atraso, porque el hecho de que nazca la colmena aquí, la reina, perdón, no nos garantiza que en su vuelo nupcial no se la coma un pájaro, o no se la coma, o que no regrese, que se muera en el vuelo por X motivo Y, o un extravío. Échale. Entonces necesitamos ser muy precavidos en ese aspecto y minimizar todos los riesgos. Aquí tenemos un pájaro nombrado madrugador. Ese canijo se traga todas las reinitas cuando salen. Como está más gordita la reina, el zángano, cuando salen a volar para el vuelo nupcial se los friegan. Entonces tenemos mucha pérdida. Criadores de reino de la zona batallan mucho con ese pájaro, porque cuando salen al vuelo nupcial nomás las están esperando y se las comen. Entonces es bien difícil. Si de 100 vienen cosechando de 100 celdas reales, unas 30, 40 reinitas. Es un poco complicado. Por eso nosotros no nos podemos arriesgar a dejar que hagan su propia reina. Miren, celdas reales. Pues en la siguiente semana les estaremos mostrando el video. Aquí. Voy a ponerle su reina en la torta.
donde ya estas reinas se están poniendo y van a ver la superpoblación, porque para la otra semana toda la abeja que está operculada se supone que opercula entre los 10, 11 días y a los 21 nace, 22 más tardar. Entonces vamos a tener en 10 días, en ese trayecto de 10 días vamos a tener el nacimiento de toda la obrera. Y eso nos va a superpoblar todavía más la colmena. Entonces no se nos va a despoblar. Normalmente cuando hacemos un nuclecito es menos abeja, se nos alcanzan a despoblar. Si traía pecoreadora, se le muere su pecoreadorcita y se queda sin abeja. Los traemos todos tristes, ojerosos, cansados y sin emociones. Entonces, pues es importante cambiar, innovar, tratar de ir haciendo cosas nuevas que nos permitan tener un mejor desarrollo de nuestras colmenas. Nosotros tenemos en la apicultura, ya vamos para 13 años. Tengo la fortuna de tener amigos conocidos que tienen toda su vida de apicultores, porque su abuelo, son tercera generación, su abuelo fue apicultor, su papá fue apicultor, todos fueron apicultores. Pero ¿qué creen? Que sí traen una muy buena trayectoria, pero a veces les cuesta mucho modernizarse. Quieren seguir en la vieja escuela. Y el problema de la vieja escuela, entraron sin normas de sanidad. Nosotros entramos en las normas de sanidad cuando empezó todo el cambio para la exportación. Buenas prácticas de seguridad e higiene. Si ustedes pueden ver, es una abertura de la toma donde se vean las cajas. Al revés, porque el sol no te va a dejar verlas. Voy a acá. Ahí vamos a ver que tenemos cajas nuevas. Ustedes pueden ver todos nuestros apiarios y así los van a ver con cajas nuevas. Entonces, todo eso nos ayudó a hacer las cosas bien. Normalmente tenemos compañeros que traen cajitas que traen 50 años las cajitas. Una madera muy buena que todavía aguantó, que trae 50 años, imagínense nada más. A ver esta, así que es esta y esas dos las que faltan de reina. Entonces, a ver, güero, chécate esas. Entonces es importantísimo que entramos en la transformación de lo que vienen siendo las nuevas buenas prácticas y tengamos este tipo de materiales. Este material da un plus en lo que viene siendo la polinización, en la renta de polinización. ¿Por qué? Porque tienen una buena presentación. Recuerden que los clientes finales de lo que viene siendo la fruta, échame en las manos por favor, la fruta, el arándano, la fresa, la frambuesa, las cerezas, todo eso son clientes del extranjero. Se exporta a Canadá, Estados Unidos y algunos otros países. A la hora que checan su factura de quién les hizo la polinización, que van y les hacen una supervisión y ven cajas en una buena base, colmenas en una buena base, perdón, con muy buena presentación. ¿Sí trae reina? Entonces ya más faltarían esas 12. Van a ver la diferencia. ¿Y qué es lo que le dicen? Oye, excelente. Y cuando llegan y ven cajas que se están desbaratando, que se le está saliendo la abeja por donde quiera, oye, pues está horrible, cámbiale, píntalas, acomódalas. Entonces nosotros le damos ese plus al cliente final. Y la verdad hemos visto a través del tiempo que vamos modernizándonos un poquito más, que es cómodo hasta para nosotros. Para hacer los movimientos, la transhumancia de mover colmenas de aquí hacia otro lado, menos pérdida de colmena, se sale el menos, puedes trasladar de una mejor manera, que después en los posteriores videos vamos a estar viendo cómo hacer traslados sin tapar piquera, sin emplayar, solamente con una malla, cubriendo con una malla, y no tenemos problemas con las abejas. Es algo muy práctico. Anteriormente emplayábamos, tapábamos piqueras, de todos modos se salían y durábamos 10-12 horas de trabajo para poder cargar 50 colmenas. Me despido de ustedes, su servidor Eduardo Ortiz, de Reserva de la Reina,
y la empresa Bee Larry. Tenemos dos empresas las cuales nos dedicamos a polinización y producción de miel. Un gusto. Síganos si les gusta.